Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estamos en esta primavera, se desató la primavera, por fin llegó, siendo muy inteligente, podría decir como Antonio Machado, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, esta vino tarde, pero aparentemente si no cae otro ciclón o se larga a llover de nuevo, podemos confiar en que va a continuar, que va a permanecer entre nosotros como le corresponde a la señora primavera. Controles de emisiones de esta máquina de pensar, tenemos a Jorge Pose ahí y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Ustedes ya saben, esta semana se la dedicamos a Florencio Sánchez, en parte porque es el año del patrimonio está dedicado al teatro y a la figura y a la obra de Florencio Sánchez, el primer dramaturgo, nuestro gran dramaturgo uruguayo, y en parte también para ver qué pasaba con este hombre, con Florencio Sánchez, que no deja de ser, nació en 1875, murió en 1910, no deja de ser un hombre del siglo XIX, pese a que murió entrado el siglo XX, ¿no? En 1910, en Italia. Él amaba a Italia, tradujo sus obras al italiano para ser representadas por compañías italianas aquí en Montevideo, y bueno, obviamente quería ir a Italia para, supongo yo, también conquistar nuevos públicos o para desarrollarse como artista. También tuvo Florencio Sánchez una actividad importante como periodista cultural, y también como ensayista, no tan importante como obviamente fue toda su obra, su trayectoria dramatúrgica, creo que se dice. Hay distintas versiones, pero en una biografía leía que él editó, publicó o representó todas sus obras en los últimos 7 años de su vida. O sea, vivió 35 años y entre 1903 y 1907 se representaron, tuvo éxito grandísimo, clamoroso en Buenos Aires. Gabriela Bracelli, lo que nos decía el martes, era que Florencio Sánchez, antes de tener ese éxito clamoroso, estuvo con los filodramáticos, es decir, con las asociaciones de obreros anarquistas, y haciendo un teatro más didáctico, más panfletario, más, si se quiere, propagandístico. Pero bueno, para continuar hablando de Florencio Sánchez, estamos recibiendo aquí a Georgina Torello. ¿Cómo andás, Georgina? Muy bien. Gracias. Georgina Torello es periodista, escribe en La Diaria, escribe reseñas muy pero muy interesantes de teatro, sobre el teatro uruguayo actual, y ha pasado, a veces nos hemos visto por ahí en algunos momentos, ¿sí? Ahí en Montevideo. Y Georgina Torello venía caminando yo hace un par de días y vi en una librería que había un libro, precisamente el caudillaje criminal en Sudamérica y otros textos, de Florencio Sánchez, con prólogo de Georgina Torello. Es un libro que acaba de sacar de Irrupciones, no nos enteramos ni que existía, pero bueno, vamos a pedírselo después a Irrupciones para leerlo, porque hubiera sido bárbaro para preparar esta semana y para hablar de otro costado que no hablamos esta semana, que fue la parte, digamos, ensayística de Florencio. Y vos, Georgina, haces en el prólogo, ¿qué decís en el prólogo? Bueno, a ver, lo que me interesó a mí de esta selección, que en realidad es una selección que abarca los escritos anteriores al teatro, sobre todo anteriores a Mi hijo el doctor, ¿no? Que es como la obra que lo consagra a nivel en Buenos Aires, aparentemente en Buenos Aires decían el creador de Mi hijo el doctor, ¿no? Sí, era, sí. Por el éxito, incluso Ana Rosa, creo, bueno, no me acuerdo, sí, creo que fue Ana Rosa ayer, que decía que Mi hijo el doctor se dio un fenómeno rarísimo, que tuvo éxito antes de ser presentado. Sí, o sea, porque fue leído incluso en un diario acá, en la redacción del diario fue leído, y bueno, salieron notas antes de que saliera, que se presentara así en teatro. Y entonces en realidad la selección es del caudillaje, Las cartas de un flojo y textos de actualidad, que son los textos que él escribió en 1800, desde 1890 y creo que es 92, 93 hasta 1903-4.
en esos textos, entonces, lo que a mí en realidad me interesaba, viniendo justamente del teatro, era ese Sánchez dialoguista, ¿no? Que trata de, incluso en el Caudillaje criminal, que es uno de los textos más políticos, más ensayísticos, trata de trabajar con los diálogos y poner a sus personajes en diálogo, ¿no? Una pregunta, sí. Porque el caudillaje criminal en Sudamérica, ¿de qué trata el texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál sería la tesis? En realidad él retoma, él estuvo en la revolución con Saravia, entonces retoma el tema del caudillo, el caudillo como el subtítulo del caudillaje criminal es Ensayo de Psicología. Y en realidad toma la figura de João Francisco, que era un caudillo brasileño, y la analiza como figura simbólica paradigmática, más bien, de la barbarie nacional y sudamericana, ¿no? Y contra esa barbarie propone la modernidad, ¿no? La civilización, ¿no? En esa doble característica, doble dicotomía de nuestra sociedad en esos años. Él participó, digamos, en un alzamiento, creo, sí, ¿no? En la revolución, 1897, ¿no? Sí. Sí. Él peleó junto a Saravia y bueno... Y se horrorizó, quedó horrorizado. Quedó horrorizado, de ahí salen también las cartas de un flojo, porque justamente flojo era el apodo que le llamaba, o sea, cómo se le llamaba a él. O sea que se ganó ese apodo, cartas de flojos por el apodo. Y en realidad él, en esas cartas... No habla bien de Florencio, pobre, ¿no? Habla muy bien. ¿Ah, sí? Sí. En realidad se apropia el flojo para decir una cantidad de cosas sobre justamente esa dicotomía y la adhesión de los letrados a la barbarie, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y aparte supongo que flojo, digamos, una virtud en el sentido de no adherir a la violencia, a la guerra, claro. ¿no? A la criminalidad, a la guerra, ¿no? Sí. ¿No? Decir, hay cosas que yo no hago. Claro. Sí, era justamente él se defiende desde esa flojedad, ¿no? Defiende su... Era muy avanzado porque, tuvo que pasar muchos años de discurso pacifista y antibélico para que gente que era catalogada como cobarde dijeran, bueno, estos tipos no, en realidad estaban... Sí, ¿no? En cierto sentido estaba también siguiendo el programa, ¿no? Un poco el programa de la modernización del Estado. Entonces, por un lado eso y por otro lado, bueno, seguía bien la domesticación de eso. Y cómo una pregunta, ¿cómo él justifica o fundamenta, porque es interesante, me va a interesar leer el libro, que los letrados, los intelectuales adhirieran, digamos, a un caudillaje de barbarie, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que cuando se habla de la barbarie, hay todo un sistema de sensibilidades, de mentalidad, pero en el caso de Aparicio Saravia y de los levantamientos del 97 era muy real, esa barbarie era, ¿no? Despenal y toda esa historia que se sabe. Sí, en realidad él toma esa adhesión en el sentido de las dos posiciones, ¿no? Blancos y colorados, y los letrados, los jóvenes universitarios, en un momento incluso dice, ustedes salen con el título bajo el brazo y eligen el partido de sus padres. Entonces, ¿no? Como una genealogía de facciones, sin pensar, analizar sin razonar, el proceso y lo que están haciendo a nivel de la estructura, ¿no? de la sociedad. Capaz que también en esas críticas ya aparece la simpatía que le iba generando el anarquismo después, ¿no? ¿O no? Sí,
Podríamos verlo. En cuanto a concientización, en cuanto a proceso, en cuanto a no hacer lo mismo que hacen tus padres, en cuanto a decir, bueno, hay injusticias y se pueden arreglar por acá o por allá, no se van a arreglar siguiendo hay, a una bandera. Que después, en realidad, el anarquismo de Florencio es un tema que daría para... ¿no? Daniel Vidal, que es un profesor de humanidades, está dedicándose a eso, ¿no? En realidad a rever ese anarquismo y cómo funciona sobre todo en los textos, ¿no? Que es bastante dudoso. Entonces, bueno, tuvo su momento, pero... Sí, bueno, Gabriela Braceli el martes nos decía que el anarquismo, digamos, ideológico, él lo va cambiando y se va como depurando, se va convirtiendo, digamos, si hubiera que hacer un análisis ideológico de las obras de teatro, que no hay que hacerla, obviamente, sería no anarquista, sino liberal, digamos, ¿no? Se va burguesando, sí, decididamente. Y bueno, sí. Es el triunfo también. El glamour de Buenos Aires. Sí, bueno. Los intereses económicos, tenía... ¿no? Sí, pero Gabriela decía en cuanto a cambiar, por ejemplo, un final, ¿no? Claro, para que funcione el teatro, necesita el público y que la gente tiene que estar contenta, digamos, más o menos. Sí, claro. Perdió. Bueno, Perdió el público anarquista y ganó el Claro. Puede ser que sí. se universalizó también, ¿no? Veámonos por otro lado. Bueno, eso depende de la ideología del lector. Bueno. Y vos decías que en esos ensayos, más allá de lo que te estoy preguntando yo, de qué tratan, qué es lo que pensaba Florencio Sánchez con respecto a, al caudillaje, con respecto a la guerra, a vos lo que te interesó, no te interesó tanto eso, o te interesó más la parte de los diálogos, donde él, supongo yo, que agarra diálogos como ejemplos, ¿no? En realidad son artículos, él los llama textos de actualidad, y son artículos que escribió para varios diarios, algunos de Minas, y en realidad toma escenas como de la vida cotidiana o sobre noticias de actualidad. Uno se llama La justicia en China, el nuevo afiche que analiza el mundo elegante, y en esos textos él lo que hace es tratar, y siempre es muy anticlerical, muy anti casi todo, ¿no? En un momento, uno de los más interesantes se llama Un regalo al natural, que es de 1893, y dice justamente que es el que él marca como primer artículo, lo llama Trabucazo literario. Dice: mi primer atentado contra el buen gusto literario, contra la gramática y contra el sentido común, que ya es atentar, dice, ¿no? En una carta que le escribe a un amigo. ¿Y esos artículos están escritos como si él estuviera hablando con alguien, entonces? No, están escritos, hay algunos diálogos. Otros artículos están escritos como un artículo de costumbres, ¿no? Describiendo, y en un momento, aparece esa dimensión de diálogo, ¿no? Parece que no pudiera, ya desde los primeros artículos, no pudiera no escribir en clave en diálogo, teatral, casi, ¿no? Claro. Es importante ser un dialoguista para un teatro. Un regalo al natural. El artículo de Florencio Sánchez, Un regalo al natural, comienza: es vida perra, Dios me perdone la del sacerdote. Padre santo, uno no descansa. Por la mañana se desayuna apurado, y a decir misa, y a confesar a fulanita, y a escuchar media hora las sandeces de doña Rudecinda. Rudecinda es un nombre que aparece en Mi hijo el doctor. Y ayudar a bien morir a Sutana, vieja ochentona, como si no quedara bien muerta sin mis auxilios. Que la señora tal pregunta si el hábito que debe llevar será de color anguila contrariada o Jave María, es cosa de reventar, y no hay más remedio que conformar a todas. Es un acto de caballerosidad eclesiástica que ya. Pero hombre, qué rico está este puré. Indudablemente doña promotora ha querido festejar el año nuevo preparándome tan agradable sorpresa. Es una buena muchacha, lástima que sea tan entrada en años. Es duro, por eso. ¿No? ¿Y cómo termina? Además, el regalo al natural es un hijo bastardo que le manda una de sus amantes, ¿no? Le deja el pobre niño. El cura. Y termina diciéndole: apriete esos 5 paisanos. Y arregla, ¿en serio? Sí, es un hijo que le dejan
además de los bizcochitos, le dejan. Sí, son... Al clericalismo fanático caído revolcarse impotente, furioso entre sus babas, en el lodazal inmundo de sus vicios, apriete esos 5, paisano. Es duro. Sí, es duro. Es duro. Sí. Son crónicas como de costumbres o de crítica de costumbres, ¿no? A la Larra, así a la Larra, claro. Sí. Yo de Metiche tengo una pregunta. A ver, Rodolfo Santuro, a ver. Que siempre se mete cuando no debe. ¿Y no tuvo consecuencias el publicar estas clases de artículos en esa época? ¿No le pasó algo? ¿No fue criticado? ¿No fue...? Estos artículos... Bueno, sí, lo echaron de su primer trabajo por uno de ellos, claro. Sí. Y por una obra de teatro que ahora... Tuvo problemas con las obras de teatro filodramáticas. Se piensa, dijo Gabriela, por lo menos Braceli, que su ida a Entre Ríos y estar un par de meses en Entre Ríos, en parte fue para borrarse de Montevideo, y hay cartas en las que él dice que cuando se estrenaba una obra, esa noche no dormía en su casa, dormía en la casa de un amigo, por si había repercusiones. Necesitaba tener un carro atrás del teatro para salir corriendo. Sí. Eso habla también del filo de Florencio Sánchez. Georgina Torello, Rodolfo Santuro, que está aquí, ya dijo buenos días, buenas tardes. Después de la pausa continuamos en La Máquina de Pensar hablando de Florencio Sánchez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, Sodre. Mónica Navarro en vivo. Pensar que no dijo nada. Un recital íntimo, con canciones de Perra, su nuevo álbum. Si el mundo revirao golpeándote. Mónica Navarro, Espacio Guambia, 5 y 6 de noviembre, 22 horas. Todo el mundo la dispara. Presenta Bizarro, año 10. Apoya Emisora del Sur. Desde el continente de los hielos eternos, una voz uruguaya. Ahora, todos los domingos, a partir de las 8, el profesor Roberto Bardesio Olivera conduce Proyección a la Antártida. Único en comunicación directa con una tierra desconocida pero de gran importancia para el Uruguay. Proyección a la Antártida. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Cantaba entre los muertos, triste y sin fe. Llegaste como un ángel y me sacaste de ahí. Pensé en tantas cosas, pensé en no pensar.
fuerza de tu cuerpo, tan poderosa, tan libre otra vez, me olvido y pido perdón. Desperté en los suburbios cuando pasaba el tren. El video de Wanda Nara me enviaste en un mail. Pensé en tantas cosas, pensé en no pensar. Nunca más me increpaban las aves de la noche. Tan libre otra vez. Me olvido y pido perdón. Ahora vivo en la frontera donde se pone el sol. Escribo una novela con mi amigo el Tata Dios. Ya no pienso en más nada y solo miro el reloj. Estoy ansioso que renazcas, te extraño tanto. Tan libre otra vez. Me olvido y pido perdón. Recibí tu carta anoche y la verdad me decepcionó. Esa gente con la que andas, nunca les presté atención. Creo que estás pensando mucho, estás perdiendo espontaneidad. Me gustabas peligrosa, siempre fuiste mala, tan libre otra vez. Me olvido y pido perdón. Tan libre otra vez. Tan libre de Alberto Wolf y los terapeutas, que ustedes ya lo saben, Alberto Wolf y los terapeutas están cumpliendo 25 años de trayectoria, por lo menos desde el primer, no sé si desde el primer disco o desde el que se juntaron. Pero bueno, continuamos aquí, a ver. Desde el primer disco. Desde el disco doble que sacaron con el Cuarteto de Nos cuando todavía no eran los terapeutas. Ah, exactamente. Era Alberto Wolf solamente. Era un lado. Una vez más el que habla de todo, presente. Exacto, lado A y lado B. Muy bien, muy bueno su aporte. Santuro ahora puede callarse la boca. Gracias. Le agradezco que lo haga. Es un chiste. Georgina Torello, estamos conversando y aquí está Rodolfo Santuro, que es un hombre de teatro, tiene su pasado teatral, es un hombre lo tengo escondido, poca gente lo sabe. Bueno, usted lo conoce más bien por la historieta, por escribir novelas policiales y bueno, pero también en el fondo, como en Lelutier, en el fondo esa, ¿no? En el fondo, bueno. En el fondo había un almacén, en el fondo del garito había un almacén donde se ganaban la vida con ello. Georgina, estábamos hablando de Florencio Sánchez, estábamos hablando de la parte, digamos, ensayística de este libro que acaba de salir, que ni siquiera ha sido presentado, El caudillaje criminal en Sudamérica y otros textos que acaba de sacar Irrupciones. También sé por otra vía que la Intendencia de Montevideo junto con Banda Oriental tienen un proyecto que es sacar un libro
chicos por un boleto. Al principio se decía un libro un boleto, cuestan 20 pesos aproximadamente, y uno de los próximos que va a sacar en noviembre, bueno, ya estamos en noviembre, es precisamente Cartas de un flojo, un par de artículos. Uno era Cartas de un flojo y el otro no me acuerdo, me lo comentaron. Sí, han salido, hace otra compilación así con más o menos los mismos artículos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, los textos no teatrales de Sánchez son, ¿no? Son los que son. Entonces, claro, no hay de donde sacar mucho más. Y también está el tema de que a la hora de editar o vender libros, me imagino yo, es mejor leer la prosa, lo que escribió él para ser leído, y no el teatro que él lo escribió no para ser leído, sino para ser representado. Sí, algo de eso, sí, claro. Aunque se ha publicado bastante el teatro, ha tenido bastantes... En Uruguay en general no se publica teatro, libros de teatro, ¿no? En general, se está tratando ahora, pero sí, es difícil. O sea, siendo un texto como en... no para ser leído, claro, sino para ser representado. Es difícil leer teatro si uno no está acostumbrado. Recuerdo, ¿no? hace poco la editorial, antes que fuera Estuario ¿cómo se llamaba? Artefato. Artefato publicó 5... Habían editado obras de teatro, entre ellas Las cosas de Calderón, por ejemplo. Claro, ahí no tenemos quizás el problema hasta de una época distinta, de una prosa que también leída suena diferente. Sí, bueno, publicaron también Roberto Suárez, Marianela Morena, sí, se concentraron Mariana Perkovich. Sí, y en realidad fueron 5 libros, me acuerdo. Sí, y en realidad era un proyecto muy interesante porque no tenía solo el texto, sino... tenía las fotografías de las puestas. No, y aparte había sido coordinado el texto, o sea, de los autores con los directores, con la puesta. Lo cual había sido muy complejo. Claro, con fotos llevar. de puesta tenían a Roger Mirza coordinando la colección, tipo que sabe algo de teatro. Claro. Sí. Pero en general no vende el teatro. Sí, la famosa, la poesía no se vende porque no se vende. En realidad los libros de teatro son los que menos se venden y los que menos se editan. En realidad, poesía siempre algo se está editando. Esta semana habíamos conversado acerca de la actualidad, de la vigencia del teatro de Sánchez y la llegada al público. A vos, esto no te lo pregunto como profesora de la Universidad de la República, sino en tu rol quizás de crítica teatral o de reseñista teatral. ¿Qué te parece qué llegada le ves al teatro de Florencio Sánchez? ¿Le ves actualidad? ¿Le ves posibilidades? Bueno, así en frío y así. Sí, es una cuestión compleja. Hace más de 10 años, en el 98, salió un libro que se llamaba Sánchez entre las dos orillas, editado por Mirza y Pelletieri, ¿no? Y había un artículo de Gitric que hablaba justamente de eso, ¿no? ¿Qué actualidad puede tener Sánchez hoy en una lectura del teatro de Sánchez? Luego de las vanguardias o ¿no? todo lo que vino después, ese naturalismo puesto... O de Bertolt Brecht, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, claro, de las vanguardias para adelante, todo lo que ha pasado, ¿no? El agua, sí. Y bueno, y él hablaba de la necesidad de una resignificación de la obra, ¿no? O sea, verlo y ponerlo en escena de otra manera. Y yo creo que por ahí podría funcionar. No sé qué bien, cómo funciona. En realidad, los espectáculos que he visto de Florencio no funcionan tan bien en puestas tradicionales. Una pregunta, Georgina, hubo el año pasado y este año ha habido puestas de Florencio Sánchez, pero con versiones o con mixturas o juntando fragmentos. ¿Vos viste algunas de ellas? ¿Tenés alguna opinión? Sí. No. Hubo de todo, en realidad, ¿no? O sea, hubo puestas que respetaban texto y espíritu, tradicionales. Y puestas que mezclaban y que reescribían un poco Florencio. Realmente hasta ahora no me ha interesado demasiado. No te interesó ninguna prácticamente. No. La Comedia Nacional hizo una obra y ahora se anunció otra basada en la vida y la obra de Florencio en la Casa de Siete Vientos o algo así. Esa no la vi. Que empieza este fin de semana. Por eso, esa no la vi. Así que
por eso no. Pero claro, la otra vez hablaba con una actriz de la comedia, que por supuesto no la voy a nombrar. No la nombre. Que me decía, a mí no me gusta Florencio, pero no me gusta y no querría hacerlo. Y Florencio es incómodo para los actores, o sea, lo sienten como incómodo, justamente porque no se sabe bien cómo repensarlo, ¿no? Y hasta ahora, este año de festejos, yo creo que no ha sido muy bien festejado. Sí, decíamos durante esta semana que no generó demasiado entusiasmo y no se no hubo esa difusión entusiasmante que hubo para el año de Baferreira, por ejemplo. Sí, no hay. Yo creo que es muy significativo. Creo que fue la Intendencia o el MEC, no sé bien. Hicieron un mapa con todos los espacios de Florencia. Sí, una guía de Montevideo según Florencia. Y yo creo, y muchos de esos lugares estaban derruidos, o sea, no existen más, ¿no? Y creo que es una buena como metáfora de lo que nos pasa con Florencia. Tenemos que encontrarlo en el mapa de lo teatral y hay varios espacios que están destruidos que habría que reconstruir. Entonces que funciona un poco así, o sea, estamos perdidos. Yo voy a hacer la pregunta mala. A ver. ¿Y amerita reconstruir esos espacios? Porque, o sea, yo lo pregunto, me pongo en el lugar del abogado del diablo. Los actores no se entusiasman. Un año de Florencio Sánchez no responde que el entusiasmo de nadie. Vos misma acabas de decir que has visto varias ayornadas, si se quiere, que no terminan de funcionar a tu criterio, pero en general parece que es el común acuerdo. No, Gabriela Braceli dijo que a algunas le gustó el año pasado, pero puso un ejemplo de una versión que se llamaba Aversión de Florencio y que se representó 2 veces y ahora este año se representó creo que 3 veces más, o sea que no fue nadie a verla. Claro, estamos hablando de que por mucho de que capaz que funciona lo artístico, no tenemos las masas enfervecidas que van a querer ver el nuevo. Por tanto, ¿es meritorio el rescate? O sea, algo abogado del diablo, sí. Quizá habría que empezar a pensar cómo funcionó en su momento, o sea, analizar por qué funcionó en su momento, qué funcionó. Yo no digo borrarlo, olvidarlo, no, por supuesto, sí. Está abierto. La pregunta es por qué eso que decís vos, que obviamente, y que decía Noelle Trick en el 98, 99, de que tiene que ser resignificado Florencio Sánchez, ¿por qué? Tiene que ser ayornado o puesto en el siglo XXI, alguien que vivió en el siglo, con su mentalidad del siglo XIX. ¿Por qué si eso ocurre con Shakespeare? ¿Por qué si eso ocurre con Lope de Vega, con Tirso de Molina, que vivieron muchísimo antes y que hablaban de otra cosa muchísimo más, y sin embargo se versiona? ¿Por qué es tan difícil hacerlo con Florencia? Rodríguez Manegal dijo, Sánchez no es ningún Shakespeare, ¿no? El abogado del diablo que tiene la respuesta muy fácil a tu pregunta, es que no son talentos comparables. No, o sea, él funcionó en nuestra realidad y ciertos problemas coyunturales los elevó a problemas universales, ¿no? O sea, el encuentro o el desencuentro entre la emigración y los criollos, ¿no? O los uruguayos, era un problema en su momento, sigue siendo un problema en Europa, en el resto del mundo, ¿no? La migración, los desposeídos, los problemas familiares, las familias disfuncionales, sigue siendo. O sea, los vicios, ¿no? El alcohol, como... ¿Para qué estudiar el título de la universidad? ¿Qué me sirve? No me sirve. Claro, o sea, creo que hay ciertos problemas que funcionarían quizá justamente repensando. Si interesa o no pensarlo de nuevo. ¿Te parece que no interesa en general? No sé, o sea, sería una buena pregunta. Es una buena pregunta. No sale naturalmente como el año de Claro, por ejemplo. La cuestión es que también en la construcción de los personajes, o sea,
era muy bueno construyendo los personajes. Si uno lee Barranca Abajo, funcionan a nivel... Y tienen mucha fluidez los diálogos, ¿no? Claro, los diálogos tienen mucha vivacidad, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el fragmento que acabas de leer está estupendamente bien escrito. Por supuesto. A mí me hizo acordar, por ejemplo, a Ambroise Bierce. Sí, con el tono burlón, lo sarcástico. Por eso, o sea, hay algo que funciona bien. O sea, en la escena ciertas construcciones, ciertos diálogos funcionan. Quizá no funciona el conjunto, y por eso habría que... Ana Rosa ayer decía que los personajes en general son como medio estereotipados en cuanto que son de una pieza, decía ella, aunque son complejos. Yo estaba leyendo Barranca Abajo y tiene una fuerza los diálogos, una rapidez sobre todo muy repentina, o sea, de que se queda claro todo lo que pasa en la primera escena prácticamente. Ahora es toda la forma de hablar rural del interior, digo, Barranca Abajo, y con toda una serie de modismos que están notables porque muchos perviven ahora, ¿no? O sea, esto fue escrito hace 100 años y sí. Se ve ahora. Lo que es el Don Zoilo, esto desapareció, no existir, digo, ¿no? Como clase social. Sí. Pero de todas formas hay una lectura, o sea, uno lee Javier de Viana y no lo siente perdido o ajeno, y yo soy más citadino que un ladrillo, o sea, pero igual aún así hay un texto que no lo siento ajeno. Sí. ¿Acaso eso no ocurre con mi hijo el doctor, por ejemplo? ¿O el doctor? El doctor. Creo que fragmentariamente funciona. Creo que es eso. Los derechos de la salud a mí es una de las obras que más me interesa y funciona. Tiene muchos momentos, diálogos entre padre e hija, por ejemplo. Pero bueno. Pero en general el conjunto puede hacer agua por algunos lados. Sí. Cosa que no es de extrañar que ocurra con gente con creadores de hace mucho tiempo atrás. Y para la escena además, ¿no? Porque quizá una poesía tiene su propio mundo, ¿no? O sea, la escena es... Sí, en la escena en realidad dependés de una respuesta del público que tiene que estar coordinado con lo que ocurre. Y dependés de una respuesta creativa del director y de los actores. O sea, tiene que haber... Y económica para poder estrenar. Tiene que haber un feeling también. O sea, hay muchas cosas. Hay un 50% le falta a Florencio para que lo reversione. En fin, Georgina Torero, te agradezco que hayas estado aquí en La Máquina de Pensar, de alguna forma culminando esta semana dedicada a Florencio Sánchez. Gracias, Santuro, por su intervención, sus preguntas de abogado del diablo. Ese soy yo. Y después de la pausa continuamos. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Después continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Había una vez. Este viernes, de la mano de Gabriela Armandugón, nos visitan 3 niñas que comentarán lo que leen y escriben. Con la escritora Lía Schenk analizaremos Pueblo Chico se agranda. El Centro Cultural de España recuerda a Miguel Hernández y dialogaremos con el hacedor de ese homenaje, el escritor Ignacio Martínez. Había una vez, los viernes de 20 a 21 horas, con la conducción de Dinora López Soler. Acto de bienvenida a la Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Quinto encuentro de danza contemporánea de niños y adolescentes. 12, 13 y 14 de noviembre en Teatro del Notariado. Proyecto premiado por los fondos concursables 2010 y dentro del registro de los fondos de incentivo cultural del MEC. Apoya Radiodifusión Nacional del Sodre.
Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Meral. Los domingos a las 9, El Meral. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta, personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Esta es la presentación de Rodolfo Santuro, ya está presentado durante este programa, pero vamos a volver a presentar mitos no, ese más es allá el otro de la historieta. RS, ese es Ramiro Sanchís. Rodolfo Santuro, que va a hablar de historieta y no de ciencia ficción, pero podría hablar en algún Justo momento. estoy leyendo Mundo Anillo, que creo que la comentó no hace mucho, podríamos hacer un revival. Bueno, concentrémonos, dejamos a Florencio Sánchez a un lado y vayamos a... Bueno, yo me encontré ¿qué tenemos? A Superman. Me encontré con el problema de siempre. Semana de Florencio Sánchez y no fue muy fácil encontrar historietas de Florencio Sánchez. Y este año el MEC no hizo el concurso, porque el año pasado hizo el de Onetti y servía. Pero ganó. Este año, al margen de eso, este año no lo hicieron, que hubiera sido muy fácil de adaptar una obra de teatro, casi que se la das al dibujante y le decís... Sí, como guionista lo tenías bastante fácil. Yo ¿no? lo tenía servido y ese año no lo hacen, justo este año no lo hacen. Pero bueno, hicieron concurso de radioteatro sobre la vida o sobre las obras. Pero yo ya creo que lo ganó Carlos Regerman. Un hombre que... De escritura, digamos. Sí. Periodista. Bueno, pero ya si sumado al radioteatro, lo de los 7 oficios va a empezar a ser muy cierto. Lo pensé. Bueno, no, por el contrario, ya que Florencio no me falló, no hizo historietas a principios del siglo XX, me remití a 1985 y precisamente a una miniserie que se lanzó en ese año, que se llamó Man of Steel, traducida como El Hombre de Acero, donde un autor integral llamado John Byrne, o Byrne, depende cómo usted maneje el inglés, se encargó de relanzar probablemente el superhéroe más emblemático, el superhéroe por definición. O sea, es algo que podemos discutir todo el día, pero yo incluso como gran defensor de Batman, reconozco que Superman es el primer superhéroe. Gracias a Superman se genera todo el género, valga el juego de palabras barato. Pero pasa algo en la década del 80. Es la misma década donde se hace Watchmen, es la misma década donde Frank Miller hace Dark Knight y revisa las raíces de Batman. Es la misma época donde se hace Crisis en las Tierras Infinitas, donde la editorial limpia todas las colecciones que no le servían, esos mundos que había inventado. Y es el momento también de que Superman reciba esa mirada. Se puso como que había que tratar de ayornar o revitalizar a y después de 2 décadas, después de 2 décadas muy peculiares del mundo de los superhéroes, los 60, para que te hagas una idea de cómo es una historieta de superhéroes en los 60, tenés que mirar Batman de Adam West. O sea, era un producto pensado para niños. O Spider-Man, ¿no? También, pero Spider-Man es otro cantar, porque Spider-Man ya habla más de una reflexión más adolescente, del crecimiento. Pero los superhéroes de la DC, digamos, de la compañía que alberga Superman y Batman, en los 60 eran infantiles, en los 70 eran infantiles y lisérgicos, porque fue la década donde los viajes al espacio, en el tiempo,
las realidades alternativas, todo eso pasaba como quien toma un café. Todo, Batman abría la puerta equivocada y ¡pum! Un universo paralelo. Los 80, Reagan, una violencia mucho más presente, les hace entender a distintos autores, y calculo yo que la propia editorial, que se podía apostar a un lector más adulto, que era un momento quizás de reflexionar sobre quiénes eran esos personajes. Y es entonces que este hombre, John Byrne, nacido en Inglaterra pero criado prácticamente en toda su vida en Canadá, que había triunfado a fines de los 70, principios de los 80 en la compañía de enfrente, en Marvel, era el dibujante principal de los X-Men. La época de oro de los X-Men es con Chris Claremont en el guión y John Byrne en el dibujo. Le dan la oportunidad de reinventar a Superman. Entonces, él arranca como de cero. De hecho, Man of Steel es una miniserie que luego va a ser una colección que se va a publicar al mismo tiempo que Superman. Que en realidad Superman nace en Action Comics. Esto, Man of Steel, número 1, 1985, vuelve a contar el final de Krypton, pero por primera vez muestra qué pasa en Krypton. Ya no es ese planeta que todos vemos explotar en la primera viñeta y no sabemos... ¿Sería como una precuela eso, no? No, porque no le dedica al espacio. Eso lo hizo después en Mundo de Krypton, que la dibujó Mike Mignola, el creador de Hellboy. Lo que hace Byrne es crear una reflexión sobre una sociedad absolutamente aséptica, donde las personas ya no tienen emociones, donde una suerte de distopía, donde los tipos llegaron a una perfección tal que ya no hay sentimientos. Y el único que tiene sentimientos es Jor-El, el padre de Kal-El, que luego va a ser Superman. Claro, el que era Marlon Brando en la película. El que era Marlon Brando en la película, exactamente. El que reflexiona al respecto de que hace unos estudios que nadie le cree de un planeta a punto de exterminarse, hace la famosa cápsula, y nunca entendí por qué no hace una cápsula más grande para los tres, pero en fin, hace una cápsula pequeña y allá va el pequeño Kal-El. Lo que hace Byrne, de buenas a primeras, es destruir el concepto de que Clark Kent es la máscara. Durante todos los 40 años anteriores, Superman era el personaje y Clark Kent era el bobo que veíamos huir en algún problema para que el tipo fuera Superman. Claro, era la cobertura. Exacto, digamos, lo que dice Byrne es que dice, eso es ilógico, eso sirve para Batman. Vos podés decir que Bruce Wayne muere cuando muere sus padres y lo que queda es un psicótico violento que cree que es la verdad y la justicia. No sirve para Clark Kent. Clark Kent es un niño adoptado por dos padres maravillosos que hace una carrera universitaria, que se cría en un pueblo chico. Un niño, es un marciano adoptado también, ¿no? Pero bueno. Pero es un niño. O sea, es un niño porque salvo que es invulnerable y súper fuerte, no tiene los problemas de un aspecto distinto. Durante muchísimo tiempo él no está como en la mayor proyección de sus poderes, por tanto en un momento hay una estampida que le pasa por encima y aparte de romperse un poco la ropa no pasa nada. Pero es una persona. O sea, es una persona creada, educada, que, o sea, no es creíble. O sea, que es un ser humano con superpoderes. Es un ser humano con superpoderes y Clark Kent es ese ser humano. Exacto, y es un tipo que estudió, es un tipo que se enamoró, es un tipo que tiene enseñanzas creadas por sus padres y un contexto, es una persona. Por tanto, lo que hace Byrne, que es lo que le da el giro a esta miniserie, y que le va tan bien que el propio Byrne va a seguir al frente de esta colección 4 años, de manera mensual, y la colección existe hasta hoy día, no con Byrne, pero quedó para siempre, es pensar en Clark Kent como el personaje. Superman aparece todo el tiempo, pero con ese cambio también redimensiona el mundo. Lois Lane no es la chica en problemas, no, es una periodista que sabe hacer su trabajo, que ha ganado el Pulitzer, de que está... En las historias de superhéroes el Pulitzer se gana como quien abre una galleta de la fortuna, ping, ganaste el Pulitzer. De hecho, el propio Clark Kent, años más tarde, también va a ganar el Pulitzer. Y Jaime Olsen no, pobre. Él es fotógrafo, todavía no... Bueno, pero hay Pulitzer de fotografía. ¿Ah, sí? No lo sabía. Bueno. No, se ve que Jimmy está estancado en los 22 años desde 1939, dale tiempo. Dale tiempo, capaz que con algo... Jaime Olsen, crece. Jimmy Olsen. Pero también, por ejemplo, se redimensiona Luthor. No era creíble que la mayor mente científica del planeta se pusiera un traje pelotudo verde y fuera a pegarle al otro. No tiene lógica que un tipo que tiene un imperio creado, comercial, económico, que los destinos de la economía del mundo, se enoja con Superman porque... ¿Por qué? No, lo que hace Byrne es desarrollar qué le pasa a Luthor con la llegada de un tipo que no puede comprar, por ejemplo. Porque lo primero que hace Luthor es tratar de comprar, como ha comprado todo en su vida, a este tipo. Y este tipo le dice que se meta el dinero donde no da el sol. Por tanto, es como el primer gran desafío
Y Luthor no es que se pone un traje y le va a pegar, no. Va tratando de desacreditarlo, va tratando, sí, de destruirlo. Trata de clonarlo y generar un enemigo, y ahí surge el Superman bizarro, que es un Superman que hace todo, pero al revés. Que sí, tiene buenas intenciones, porque básicamente es un clon del otro, pero falla. Entonces le va generando personajes más tridimensionales. La vuelve adulta. Una pregunta que es siempre el tema de la verosimilitud, una premisa ahí que la gente que no lee la dice constantemente, o la dice muchas veces, que es el tema de cómo Superman pasa a ser Clark Kent solamente poniéndose los lentes. Pero eso es una irrupción de la verosimilitud que no es solo de superhéroes. Vos si estás viendo pero a veces estás viendo James Bond, vos sos Batman, tenés que asumir cosas. Pero por eso si vos sos Batman te pones una máscara y nadie te ve la cara. Bueno, en este caso se ponen unos lentes. Sin embargo, por ejemplo, lo de Batman tampoco se sostiene. Te pregunto para ver si él había atacado eso por el lado de darle una personalidad, porque una posibilidad, yo la pensé por lo menos, era darle una personalidad tan diferente a uno y a otro, que Clark Kent es tan distinto que nadie piensa que puede ser el mismo, de tan diferente. Pero lo que es innegable es que la cara es la misma, o sea, es la misma, o sea, que me peino para atrás, me pongo gomina, me encajo unos lentes. Pero todos sabemos que psicológicamente, digo, hay hermanos que son gemelos y que si tienen distintas personalidades son distintos, lo ves diferente. El aspecto, digamos, toda la cuestión de la verosimilitud, vamos a dividir la respuesta en dos partes. La verosimilitud está acá tratada de una manera como no antes. Por ejemplo, lo que hizo Byrne fue imaginar límites para estos poderes. Porque era absurdo, Superman tenía supermemoria. O sea, el tipo todo lo que miraba lo registraba con memoria fotográfica. Y decías, ¿cómo es posible? O sea, yo entiendo que seas más fuerte por una cuestión del sol, venir de otro planeta, pero supermemoria. O sea, que psicológicamente también es mejor. Le va poniendo límites. Este es un Superman que no puede respirar en el espacio por el sencillo motivo de que no hay oxígeno en el espacio. Es un Superman que tiene que salir como cualquier ente que respira con una mascarilla. ¿Cómo se afeita? Si yo soy invulnerable. Claro. Bueno, el tipo se afeita con un pedazo de la nave y la visión calorífica la rebota y se afeita. Porque la única manera que él puede sacarse el vello facial es con sus propios poderes. Es una especie de depilación. Sí, fue muy resentido todos estos cambios, porque el fan promedio le gusta el Superman omnipotente. Claro. Y de repente tenías un Superman con sombra de barba, un Superman al que se le rompía la ropa cuando había una pelea, porque todavía yo soy invulnerable, pero la capa está hecha de tela. Claro. Entonces, si me la agarra, no sé, el malo de turno y la arranca, se rompe. Sí. Por otro lado, la cuestión del aspecto, Byrne lo ataca enseguida, porque creo que no pasan 4 capítulos que alguien le dice a Luthor que Clark Kent es Superman. Y Luthor no puede creer que semejante pusilánime sea su archienemigo y se basa en un problema del ego de Luthor. Él dice, no, ese tipo no puede ser Superman. Entonces, desacredita toda una teoría. Al fin y al cabo, Luthor debería hacer algo mucho más lógico, aprovechando su mega inteligencia y en lugar de andar peleando un pelotudo que se viste con los calzoncillos por arriba de los pantalones, dedicarse a hacer dinero que hace y listo. Por tanto, el propio Luthor también no es ese mega villano. Poder, Bueno, y listo. Todos los mega villanos quieren dominar el mundo, desde pero el Luthor Luthor ya lo dominaba. Esa es la gran contradicción de Luthor. ¿Por qué no ve a la chica superpoderosa? Yo la veo y Mojojojo quiere lo mismo que Luthor. Yo ni siquiera sé quién es Mojojojo. Bueno, es un gran villano, no importa. Es un simio. Es el simio con el cerebro. Lamentablemente sé quién es Mojojojo. No me extraña, usted con su hijo tiene que estar al día. Mi hijo tiene 2 años y medio. Y bueno, ya pronto va a estar. Reconoce a Ben 10, o sea, ya está yendo para el lado de... Es el mismo lado. En el caso de... También lo que hace Byrne, aprovechando que le dieron carta blanca y a medida que fue siendo exitoso se la seguían dando, es revisar las relaciones de Superman con un universo coherente. La primera vez que se cruza con Batman, él trata de arrestar a Batman. Porque Batman, a su manera de ver, es un criminal. Es un tipo que además detiene a un delincuente rompiéndole las piernas. Vamos, el Superman, que es la corrección política volando, es imposible. Por tanto, son distintos problemas que lamentablemente después el género evolucionó y yo hace poco leí historietas de Superman recientes y Superman una vez más parece un palurdo que no tiene la menor idea de nada. Clark Kent habla como si fuera un oligofrénico y vos decís, ¿pero qué pasó con este